Sustentación del taller de epidemiología sobre fiebre amarilla. Algunos de los contenidos que revisaremos en esta revisión serán una breve introducción, indicadores epidemiológicos en Colombia y en el mundo, protocolos de notificación en Colombia, validez y seguridad de pruebas diagnósticas, factores de riesgo y asociados, y criterios de Austin Bradford Hill. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por vectores, conocida así por la ictericia que puede causar algunos pacientes. Es endémica en áreas tropicales como África y América Latina. Su agente causal es un arbovirus de género Flavivirus transmitido por mosquitos de los géneros Aedes y Aemagogus. Las diferentes especies de mosquitos viven en distintos hábitats, algunos se crían en viviendas y son domésticos, otros en el bosque que son salvajes y algunos en ambos hábitats que son semidomésticos. Los síntomas aparecen de 3 a 6 días después de la picadura de un mosquito infectado. En una fase inicial causa fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, escalofrío, pérdida de apetito, náuseas o vómitos. Para la mayoría de pacientes estos síntomas desaparecen de 3 a 4 días. Sin embargo, el 15% entra en una segunda fase más tóxica dentro de las 24 horas siguientes a la remisión inicial. En esta fase vuelve la fiebre alta y varios sistemas del cuerpo se ven afectados y la función renal también se deteriora. La mitad de estos pacientes fallecen de 10 a 14 días después y el resto se recupera sin daño orgánico significativo. En cuanto a su modo de transmisión, existen 3 tipos de ciclos de transmisión. El primero es la fiebre amarilla selvática. En las selvas tropicales lluviosas, los monos, que son el principal reservorio del virus, son picados por mosquitos salvajes que transmiten el virus a otros monos. Las personas que se encuentran en la selva pueden recibir picaduras de mosquitos infectados y contraer la enfermedad. Después tenemos la fiebre amarilla intermedia, que en este tipo de transmisión se infectan tanto los monos como el hombre y el aumento de contagio entre las personas y los mosquitos infectados aumenta la transmisión. Y puede haber brotes simultáneamente en muchos pueblos distintos de una zona. Este tipo de brotes se da mucho en África. Por último tenemos la fiebre amarilla urbana, que es cuando las grandes epidemias se producen y las personas infectadas introducen el virus en zonas muy pobladas y con gran densidad de mosquitos, donde la mayoría de la población tiene una escasa o una nula inmunidad por falta de vacunación. En estas condiciones, los mosquitos infectados transmiten el virus de persona a persona. En cuanto al periodo de incubación, es de 3 a 6 días, muchos casos son asintomáticos, cuando hay síntomas pues ya se los describí anteriormente, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, vómitos, bueno. Y en la mayoría de casos estos síntomas desaparecen de 3 a 4 días. Después tenemos el periodo de transmisibilidad, que en la sangre pues, del enfermo puede infectar al mosquito desde poco antes de iniciar la fiebre hasta los primeros 5 días de la enfermedad. Es altamente transmisible en los sitios donde coexisten numerosas personas susceptibles y abundantes mosquitos que sirven como vectores. No se transmite por contacto directo de persona a persona y el ciclo viral extrínseco suele ser de 9 a 12 días en las zonas tropicales y pues ya una vez infectado el mosquito permanece así durante el resto de su vida. Luego tenemos la susceptibilidad, pues que se evidenció que los grupos de población con mayor riesgo son los niños menores de 1 año, encontrándose que el 75% es de 6 a 11 meses, el 44% de los niños es de 1 año y de 2 a 59 años fue del 11%. Por último, tenemos métodos diagnósticos que en las fases iniciales de la enfermedad a veces se puede detectar el virus en sangre mediante una reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa y en fases más avanzadas hay que recurrir a la detección de anticuerpos mediante pruebas ELISA o de neutralización por reducción de placa. Algunos indicadores epidemiológicos en Colombia y en el mundo. Tenemos la tasa de incidencia en Colombia, que fue de 0,01 casos de fiebre amarilla por cada millón de personas en el año 2018, mientras que en Brasil en el mismo año fue de 6,5 casos de fiebre amarilla por cada millón de personas. La mortalidad de la enfermedad en el año 2018 en Colombia, una tasa de mortalidad de 0,01 por cada millón de habitantes en riesgo, mientras que en Brasil en el mismo año fue 2,2 por cada millón de habitantes en riesgo.
Por último, la letalidad de la fiebre amarilla en Colombia en el año 2018 fue del 100%, mientras que en el mismo año en Brasil fue tan solo del 35.1%. Protocolos de notificación en Colombia. Estos definen entonces los casos como caso probable, paciente con cuadro febril agudo, residente o proveniente de un área endémica en los últimos 15 días. Personas que no estén vacunadas contra la fiebre amarilla o cuyo estado de vacunación se encuentre desconocido. Confirmados por laboratorio. Son casos probables con resultados positivos para alguna de las siguientes pruebas, o sea, aislamiento viral en suero, PCR, MAC, ELISA y diagnóstico patológico. Caso confirmado por nexo epidemiológico. Corresponde a todo caso probable de fiebre amarilla que fallece antes de 10 días sin confirmación por laboratorio. Caso descartado. Es todo caso probable en el que las pruebas de laboratorio arrojaron un resultado negativo. Ahora, las pruebas usadas para el diagnóstico de esta enfermedad constan en 2 etapas, una fase virémica y una fase postvirémica. Dependiendo de la fase de la enfermedad en la que se encuentre, se realizará alguno de los siguientes diagnósticos. En la primera fase, que va desde el día 1 hasta el día 5 de la aparición de los síntomas, se busca encontrar el virus, por lo tanto se harán diagnósticos virológicos como la PCR o el aislamiento viral. Y en una fase postvirémica, que va desde los 7 días en adelante, se buscarán diagnósticos como los serológicos de MAC-ELISA en busca de anticuerpos y estudios histopatológicos. Periodos de reporte. Notificación inmediata e individual. Todos los casos probables de fiebre amarilla deben notificarse de manera inmediata e individual a la nación. Notificación colectiva semanal. Los casos probables y confirmados de fiebre amarilla deben ser reportados semanalmente. Ajustes por periodos epidemiológicos. Deben ser realizados a más tardar en el periodo epidemiológico posterior a la notificación del caso. Algunos indicadores obligatorios para los datos estadísticos de esta enfermedad son los porcentajes de casos probables de fiebre amarilla graves por periodo epidemiológico. Esta es una proporción de casos que se encuentran en el sistema como probables, pero cuya clasificación final no ha sido dada. Letalidad por fiebre amarilla. Son indicadores entonces de porcentaje de casos confirmados de fiebre amarilla sobre casos de fiebre amarilla graves. Bueno, en cuanto a la validez o confiabilidad de la prueba, nosotros elegimos una prueba rápida de laboratorio mediante IgM para diagnosticar el virus de la fiebre amarilla. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla tetracórica en la que podemos observar un total de 124 muestras de suero enviadas al laboratorio para la prueba de IgM del virus de la fiebre amarilla. De estas 124 muestras encontramos un verdadero positivo, 112 falsos positivos, 11 falsos negativos y 0 verdaderos negativos. Bueno, mediante estos valores obtuvimos que la sensibilidad fue de 8,33%, lo que quiere decir que el 8,33% de los pacientes enfermos por fiebre amarilla marcaron positivo en la prueba rápida de fiebre amarilla. La especificidad fue de 0%, lo que quiere decir que de cada 100 personas sanas, ninguna marcó negativo para la prueba rápida de fiebre amarilla. En cuanto a los valores predictivos, tenemos el valor predictivo positivo, que fue el 0,88%, lo que quiere decir que el 0,88% de las personas que obtuvieron positivo en la prueba rápida para fiebre amarilla van a estar verdaderamente enfermas. Y el valor predictivo negativo, que fue de 0, pues eso quiere decir que ninguna persona obtendrá resultado negativo cuando esté verdaderamente sano. En cuanto a las razones de verosimilitud, tenemos una razón de verosimilitud positiva, que fue el 0,083, lo que nos da a entender que por cada falso positivo se obtendrán 0,083 verdaderos positivos. Y la razón de verosimilitud negativa, pues aquí nos obtendrán verdaderos negativos porque la especificidad nos dio 0. La probabilidad post prueba, utilizamos el nomograma de Fagan,
En la probabilidad pretest ubicamos la prevalencia del virus, en este caso en Colombia. En la columna del centro ubicamos la razón de probabilidad positiva, que fue el 0,083, y trazamos una línea por estos dos puntos que nos indicarán una probabilidad post-test menor del 0,1%. O sea que la probabilidad post prueba de encontrar un verdadero positivo con la prueba pues rápida para fiebre amarilla en Colombia es menos del 0,1%, y en cuanto a la probabilidad post prueba de encontrar un verdadero negativo con la prueba rápida pues para fiebre amarilla en Colombia es del 0%. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo y asociados, tenemos en la parte de factores de riesgo el más importante es no estar vacunado contra el virus de la fiebre amarilla. También está ser picados por los mosquitos Haemococcus, Sabetes y Aedes aegypti que porten el virus. Otra, pero menos probable, es ser mordidos por un primate o un humano infectado por el mismo virus. En cuanto a los factores protectores, el más importante es estar vacunados contra el virus de la fiebre amarilla. También está evitar zonas endémicas como el África subsahariana, en el cual se reportan el 90% de los casos totales al año. También evitar zonas tropicales de África, América Central y Sudamérica, donde también se puede encontrar gran parte de estos mosquitos. En cuanto a los factores asociados, las personas que trabajan en tala de bosques, cuando se hace el corte de árboles, los mosquitos descienden al nivel del suelo, aumentando la probabilidad de contraer el virus. También al final de la época de lluvia, cuando la densidad de los vectores aumenta, también aumenta la probabilidad de contraer la enfermedad. Y hay mayor probabilidad de ser un caso grave en bebés y personas mayores de 50 años. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre los criterios de Austin Bradford Hill. Bueno, para la fuerza de asociación tenemos que las tasas de seroconversión entre las 4 a 5 semanas post vacunación fueron similares entre las dosis estándar y las fraccionadas. Las fraccionadas que tenían un tercio de la dosis presentaron un intervalo de confianza del 95%. Las que tenían un quinto de la dosis presentaron un intervalo de confianza también del 95%. Un décimo de la dosis, al igual, presentaron un intervalo del 95%, un intervalo de confianza. Y un quinceavo de la dosis presentaron un intervalo de confianza también del 95%. Estas tasas de seroconversión fueron menores entre los que recibieron las dosis fraccionadas de la centésima parte de una dosis convencional. También tenemos que tener en cuenta que la inmunogenicidad persiste entre 8 a 10 años, tanto en las fraccionadas como en las estándar. Para el criterio de consistencia, tenemos que múltiples estudios concuerdan con que la fiebre amarilla solo es causada por el virus de la fiebre amarilla. Para el criterio de especificidad, tenemos que la fiebre amarilla solo se desarrolla por el virus de la fiebre amarilla. Para el criterio de temporalidad, tenemos que el periodo de incubación del virus de la fiebre amarilla varía entre 3 a 6 días después de la picadura del mosquito infectante. Para el criterio de gradiente biológico, tenemos que la fiebre amarilla es una enfermedad viral, infecciosa, es aguda y puede ser de gravedad variable. Esta variedad depende de varios factores, como el estado inmunológico del paciente y la exposición al patógeno. Para el criterio de plausibilidad está ampliamente descrito que el virus de la familia Flavivirus puede ser transmitido por vectores como artrópodos y pueden causar varias infecciones. Una de ellas es la fiebre amarilla, que es causada por el virus de la fiebre amarilla. Para el criterio de coherencia, tenemos que el virus de la fiebre amarilla circula entre los monos. Durante los periodos de viremia, los mosquitos selváticos transmiten, pican pues a los monos y estos transmiten el virus a otros monos.
El ser humano que es susceptible a la infección cuando ingresa a estas zonas y al ser picado por el mosquito adquiere la infección. Entonces la infección en el ser humano puede producir varios signos y síntomas como fiebre, hemorragia, ictericia y albuminuria. Y hay que tener en cuenta que algunos pacientes pueden sufrir formas fulminantes de muerte entre los 3 y 5 días de después de, de la picadura. En el criterio de experimento tenemos que la vacuna para la fiebre amarilla se denomina Stamaril y esta pasó rigurosamente las fases de investigación y hasta el momento se considera eficaz y segura para la inmunización contra el virus en humanos. Y en el criterio de analogía tenemos que otros virus de la familia Flavivirus producen infecciones como el dengue, encefalitis japonesa, encefalitis del Nilo Occidental y otras. Pasas por. Y ya por último tenemos la biografía. Muchas gracias.